diapositivas. Y ¿Cómo no? pues yo acá, mi máquina, pues ya las voy viendo porque se ven más grandes que en la tele, en el teléfono. Está ahí, exacto. Ya no nada más la escuchamos y tenemos la presentación bien, y ahora también la vemos en su cámara, cosa que es bastante bien. Entonces, pues adelante, maestro. Vamos. Bueno, les comentaba, cuando tenemos la parte del trabajo de campo, pues tenemos una dificultad acá porque no se acordona a como nos dice nuestro protocolo. Yo considero que si el protocolo nos marca un número con exactitud, pues a veces es por algo, ¿no? Entonces, el poder tener este tipo de acordonamiento nos permite a nosotros una observación completa, una observación minuciosa, y también pues podemos observar todos los daños que ocurren no solamente en el punto exacto del hecho, sino alrededor. Sabemos que en la parte balística pues estamos hablando con una fuerza de movimiento que nosotros no podemos controlar, y que por lo tanto al momento que el arma de fuego se acciona tampoco lo puede controlar a qué distancia o qué tanto va a recorrer o dónde va a impactar. Entonces aquí el punto exacto es poder acordonar de manera correcta, que el criminalista que llega a la escena a hacer el levantamiento y el procesamiento de estas por armas de fuego y casquillos, pues pueda tomarse esa libertad de analizar y observar. Una de las malas prácticas que se realizan aquí, pues es que solamente se llegan 5, 10, 15, 20 minutos y con la misma vámonos porque pues hay mucho trabajo. Pero en esta parte del trabajo que nosotros hacemos como balísticos, pues es un poco complejo porque si no tenemos la información completa, podemos dictaminar algo que no es. Entonces, aquí nosotros siempre pedimos que se realice el trabajo de manera completa, que se realice un análisis y un estudio en el lugar para que se pueda tomar todos los indicios completos. Ya ha pasado que nosotros después de 3 meses vamos a la escena. A mí me causa mucha risa porque llegamos y podemos encontrar algún tipo de ojiva en los árboles y hacemos una observación minuciosa de barrido completa. Llevamos muchas personas con nosotros que nos puedan ayudar a observar. Hay que recordar que no todos observamos de la misma manera, cada quien observa de diferente manera, y unos son generales, unos son específicos, otros son más particulares. Pero aquí una de las cosas que nosotros buscamos es encontrar ese pequeño detalle. No quiere decir que con mi trabajo voy a tratar de hacer menos al dictamen que hace el perito particular de la fiscalía. No. Quiere decir que voy a dar a entender al juez que faltaron indicios que posiblemente estuvieron relacionados con el hecho. Claramente que si yo entrego este impacto que se encontró con fotografías, fijación y todo, después de 3 meses, pues claro, invita a creer, pensar que es de alguna otra escena, no de la misma. Entonces, ahí también, pues, buscamos algo mejor, buscamos mejores estudios y, por lo tanto, que el perito que pueda llegar, pues, pueda recolectar la mayor información que encuentre. La siguiente, por favor. En estas imágenes, ustedes van a poder observar. ¿Me ayuda con la siguiente, por favor? Claro que sí. Gracias. En esta imagen, ustedes van a poder observar varias cosas. Primero, buscamos hacer las trayectorias balísticas. Las trayectorias balísticas las vamos a obtener y se van a poder hacer si tenemos la posición víctima-victimario. Es decir, si yo tengo con exactitud la posición de la víctima, ya sea sentado, ya sea acostado, ya sea que estaba de pie, necesito fijar el punto exacto donde recibió el impacto. ¿Por qué? Porque mi trayectoria me va a llevar a determinar cuál fue la velocidad con la que viajó este proyectil. No estoy hablando de decir que voy a determinar a través de una posibilidad en mi mente que salga el número. No. La balística trabaja con la física, trabaja con la química, trabaja con la biología, pero principalmente trabaja con las matemáticas. Y la trayectoria balística es de matemáticas. Los autores y los manuales balísticos ya nos dan a nosotros la información de qué fórmula,
tenemos que utilizar para poder determinar la trayectoria del proyectil. Pero ojo, no todas las velocidades iniciales o para las que fueron creados el proyectil son las mismas. ¿Qué va a cambiar? Va a cambiar el estado de la pólvora, va a cambiar si está en contra o a favor del viento, va a cambiar si el arma de fuego tiene una limpieza o mantenimiento, va a cambiar si el estriado tiene muchos residuos de pólvora, si está limpia, si está nueva también. Y yo necesito, pues, tener toda esa información para poder trazar una trayectoria. En base a eso, no solamente necesito la información de la víctima, posición y de las fórmulas del calibre, porque cada calibre tiene una velocidad inicial, tiene una velocidad de reposo, tiene una velocidad final y tiene velocidades de impacto completamente diferentes. Pero no solamente necesito eso, también necesito tener la información del tirador. Aquí en la balística ya no le llamamos víctima ni victimario, le llamamos tirador y objetivo. Si yo no tengo la información del tirador, pues yo tengo que revisar al objetivo para identificar si el proyectil fue de arriba, fue de abajo, fue rectilíneo, cómo fue, cómo entró ese orificio. Pero a mí esa información no la voy a obtener en el campo, no la voy a obtener al momento de que, bueno, ya llegué y voy a desvestir el cuerpo. No, esa información me la va a proporcionar el médico forense, por eso es un trabajo completo, porque el médico forense va a trazar un trayecto del orificio de entrada al orificio de salida y vamos a lograr identificar si es rectilíneo o si en su caso es desviado o si en su caso el proyectil se fragmentó dentro del cuerpo y tenemos varios orificios de salida, o si el orificio entró por el tórax y salió por la parte craneana, si entró por la parte craneana y salió por el tórax. Bueno, toda esa información la necesito para poder reconstruir. Ahora, algo básico o algo normal que tenemos hoy en día es que los impactos por proyectiles de arma de fuego no solamente se da porque el tirador llegue caminando y de cerca le impacte. Se da en vehículos en movimiento, se da en las motocicletas en movimiento. Y aparte de que yo tengo que tomar medidas del tirador, tengo que tomar medidas de la altura. Hay motos que miden arriba de 1,5 o 2 metros, las deportivas, las que ya son más de lujo, ¿no? Y los vehículos, pues tenemos desde el vehículo más pequeñito hasta el vehículo más alto. Y claramente que todas estas dimensiones de alturas, pues van a hacer que el proyectil tenga diferentes posiciones. Entonces, en la trayectoria, que es algo de campo que tengo que hacer, tengo que primero observar la posición en la que se encontró el cuerpo. Pero, ¿qué pasa? Otro problema que tenemos. Si la familia llega, lo mueve, ya no sabemos cuál es la posición inicial, ya lo tienen sentado en la banqueta, ya a nosotros nos ha pasado que vemos que el cuerpo está en la banqueta y preguntamos, bueno, pero ¿por qué lo movieron? No, porque estaba obstruyendo el paso, ¿no? En la avenida, en la carretera. Y eso, pues, a nosotros nos resta información. ¿Por qué? Porque cuando llega el criminalista, pues si lo encontró en la banqueta sentado, para el criminalista ahí fue la escena. Entonces, estos son los detalles que tenemos que trabajar nosotros en cuestión a la trayectoria. El embalaje, antes de realizar el embalaje, tenemos que tomar las medidas de seguridad, tenemos que ver que el arma no esté cargada y tenemos que embalarlo de manera correcta para sus posibles manejos, ya sea en el encuadre, que ya es un estudio de laboratorio. Pero si nosotros requerimos utilizar esta arma de fuego, pues tenemos que solicitarla a la bodega de indicios, tenemos que quitarle los cintillos de manera que tengamos fijaciones fotográficas paso a paso de lo que estamos haciendo, para que de esa manera se pueda, pues, cuidar la cadena de custodia. Ya en la siguiente imagen, donde tenemos el arma y el cargador, pues ya estamos haciendo una identificación. En este caso, si el arma la encontramos en la escena, identificamos, la vemos y
De manera protocolaria se determina que se tienen que tomar las medidas de seguridad allí para saber si está cargada o no está cargada, evitar un accidente o en su caso que el perito pues de manera accidental ingrese el dedo en el gatillo y se pueda accionar y provocar una lesión. Materiales que necesito para toda esta actividad, pues desde vernier, lámparas, la parte de los testigos, mi angulosidad, mis flexómetros, testigos métricos, mis hilos balísticos y desde luego pues las armas de fuego, ¿no? Esto pues me va a poder ayudar a mí a poder identificar pues claramente si está concreta la información, si tiene veracidad o no, y por lo tanto, pues dar una mejor información resultado. La siguiente, por favor. Cuando hablamos de la parte de la balística de laboratorio, pues ya estamos hablando de todos los trabajos que realizamos en el laboratorio de gabinete. ¿Qué quiere decir? Que aquí pues vamos a trabajar todo lo que necesitamos saber, desde las armas de fuego, su funcionamiento, su procedencia, el estado en el que se encuentra el arma, el número de series, identificar la arma de fuego y si en realidad esa arma de fuego está relacionada con el hecho. Hay muchas de las veces que se dejan armas que no funcionan, que le faltan piezas en la escena y pues tenemos que recolectarlo, tenemos que embalarlo porque está en la escena, pero en el proceso de la investigación del laboratorio, aquí ya se define si tiene relación o no. También pues tenemos que analizar las balas, tenemos que recoger todo lo que encontremos en la escena y de esa manera pues tenemos que hacer un examen. Estos exámenes de laboratorio pues ya son más bien un estudio comparativo para poder identificar que las marcas del culote que se encuentran en el casquillo pues corresponden a las marcas dejadas por la misma arma. Y sobre todo pues también hacer un tipo de recolección, en este caso de la munición, hacemos en el cajón recuperador para poder identificar también pues las características, las marcas del estriado que me va a dejar el arma impregnada en el casquillo. La siguiente, por favor. ¿Me ayuda con la siguiente? Ya, maestra. Es Aparece que una computadora. no cambia, ya se quedó congelado. Ok, a ver. Déjenme, se la pongo por WhatsApp para ver en cuál estamos. Está bien, ahí está bien, ahí está bien. Ok, bueno, en esta pues ya vamos a ver trabajos completamente de laboratorio. Acá tenemos que analizar el oído, tenemos que analizar el yunque, tenemos que saber si de qué tipo de oídos tiene nuestra munición. También tenemos que analizar la cápsula iniciadora, que hoy en día ya le conocen como primer, identificar también pues si genera un grado de humedad o no. Y al momento de que nosotros estemos analizando la pólvora, necesitamos conocer pues la morfología de la pólvora. Cada proyectil, como lo comenté hace un momento, tiene una carga de proyección completamente diferente. Pero aparte de esa carga de proyección, tiene una morfología de pólvora completamente diferente. Si bien la literatura te dice, los elementos de la pólvora son salitre, azufre y carbón, pero te dice que tiene que ser de manera fina para que pueda tener un mejor resultado. La información que tú encuentras en la pólvora del proyectil es completamente diferente, porque a nivel microscópico vas a observar la morfología que tiene la pólvora y por lo tanto, dependiendo el tipo de calibre, es dependiendo también pues las características que va a tener, desde la más pequeña hasta la más grande, a nivel microscópico, porque ya de manera visual sí lo puedes distinguir, pero bueno, si tienes problemas
visuales, pues sería un poco complejo de que digas, no, pues es diferente cada una, porque todas las vamos a ver igual. Aparte de la cantidad de pólvora que tenga cada calibre, pues también va a ser la cantidad de la morfología que va a manejar. En estos estudios de laboratorio también tenemos que identificar cuáles son los residuos que quedan en el casquillo. Si bien se conoce o se dice que al momento de que el gatillo golpea la cápsula o el primer, se genera una chispa, esa chispa y genera una pequeña explosión de los residuos que tenemos en la cápsula, que son pequeñas cantidades de porcentajes de explosivos. Esto, pues por medio del oído, entra la pólvora hace un enjugamiento y sale nuestro proyectil. Si la pólvora está húmeda, no vamos a tener una reacción al 100%. Si el primer está dañado, tampoco vamos a tener una reacción. Nosotros tuvimos un caso en donde tenemos eran 200 municiones calibre 9, fabricante Águila. Al momento de accionarla, no encendía, no accionaba, no accionaba, no accionaba. Checamos 50, no funcionaron, ninguna, nuevas, completamente nuevas. ¿Qué pasa? Decidimos hacer un estudio y verificamos que el problema era la pólvora. La pólvora estaba adherida a toda la pared del proyectil o del casquillo. ¿Qué quiere decir eso? Que ya la antigüedad de la pólvora ya era obsoleta, ya no funcionaba. Entonces, allí es donde nosotros nos damos cuenta de que todas las municiones estaban así. Comenzamos a hacer la separación de la punta de los casquillos y pudimos observar que al momento de girar el casquillo para poder, pues, vaciar, en este caso la pólvora en un recipiente, pues no se podía en este caso tener toda porque estaba completamente adherida. Claramente que si tú raspas la pólvora, pues la vas a obtener, pero ya no va a tener la función deseada. Entonces, es allí donde también analizamos esa parte, que es la parte del laboratorio, para saber por qué el proyectil no funciona. Muchas de las veces no es el arma de fuego, es el proyectil. O en su caso, cuando tenemos las lesiones por rebote, también se da. Y estas pues nos generan a nosotros también mucha información porque puede que el proyectil haya tenido algún rebote en algún objeto muy duro y por lo tanto cuando llega al objetivo ya es una velocidad residual y no genera una lesión más que un hematoma. Entonces allí también es donde tenemos que pues dar un criterio, conocimiento del por qué no funcionan. Nosotros como balísticos estamos obligados al 100% a llegar hasta el fondo de la información de la munición, desde su desarticulación, punta, casquillo, cápsula, primer, oído, yunque, hasta la unión de las mismas. Claramente que cuando lo vuelvas a unir ya no va a tener la función, pero buscamos que volverlas a dejar a como nos las marcan, porque eso nos va a ayudar a nosotros en la investigación y todo debe ser debidamente fijado con fotografías, todo proceso que se hace. Por eso aquí ya trabajamos con microscopios para poder hacer un análisis completo, general, de toda la información que se nos va a ir manejando. La siguiente, por favor. Cuando ya hablamos del juzgado, que pues es uno de los puntos importantes por el que estamos acá, es que ya con toda la información que yo les acabo de mencionar ahorita, acerca de la parte del campo, acerca de la parte del laboratorio, pues yo necesito informar por medio de una pericia y una comparación ante el juzgado. Es decir, tengo que ratificar mi dictamen que yo mismo hice, tengo que establecer mis criterios de experto ante el juez. ¿Por qué? Porque nosotros lo que hacemos, lo hacemos nosotros mismos. No lo hace el compañero, no lo hace el colega. Sí tienes el apoyo de muchos colegas o 3, 4 colegas, dependiendo también la cantidad de peritos particulares o peritos de la fiscalía que tengas contigo, pero
el que tú firmes tu pericial te hace acreedor de que tú lo hiciste, no de que lo hizo alguien más. Y al que llaman a la audiencia es al que firma esa pericia. Entonces, acá las preguntas que nos van a hacer es nuestras metodologías, nuestras técnicas, nuestras conclusiones, cómo realizamos ese procedimiento, cómo llegamos a esa conclusión, porque es una materia o se podría decir que es un tipo de actividad que muchas de las veces el juez no conoce, no lo sabe. Y nosotros, nuestra obligación es llevarlo de la mano, explicarle a detalle qué fue lo que hicimos para que él pueda entender. Ahora, cuando hablamos de ese establecimiento de criterios o en su caso de comparar la información que ya está con la que nosotros estamos entregando, pues se puede observar el profesionalismo, se puede observar las técnicas, se puede observar el tipo de metodología que utilizó la persona y pues claramente va a escuchar a ambas personas para que puedan explicar el por qué llegaron a esa conclusión. Ese es uno de los elementos que a nosotros nos sirve de mucho porque necesitamos poder dar una información clara, precisa y certera. En nuestras conclusiones balísticas no es como que le damos una letanía de 3 párrafos y explicamos y al final decimos fue de arriba abajo. No, nosotros, bueno, en lo particular, vamos de manera directa. Pasó de esta manera, por esto, y fin. ¿Por qué? Porque si nosotros le damos vuelta a ese resultado, al único que envolvemos en todo ello y al final no lo comprende es el juez, es el cliente, es la víctima y son los abogados. Entonces, allí es donde nosotros tenemos que establecer este criterio, tenemos que saberlo explicar. Hay muchas de las veces que el perito no se sabe explicar. Me ha tocado ver pericias de 50, 60 hojas y al final dice que siempre no. Entonces, allí es donde tenemos que ser claros, tenemos que ser precisos, porque muchas de las veces sabemos que las audiencias están agendadas por día y sabemos que hay más de 50, 30 o 20 audiencias por día. Y cada audiencia dura de 1, 2, 3, 4, 5, 8 horas, que es una de las que yo he estado, 8 horas. Imagínense ustedes que el juez tenga que leer todo eso. Y al final, pues, solamente es como que ya algo más rápido, ¿no? Sí, ok, ya no lo entendí, pero bueno, si dice que es así, es así. Y la idea es que lo entienda, lo comprenda y lo analice y se lo imagine. Acuérdense que ahorita la parte de los juicios orales, pues nos da la oportunidad de poder mostrar imágenes, de poder mostrar videos. Y eso también a la parte balística ayuda mucho porque pues es un tema complejo, es un tema difícil que necesitamos que lo puedan comprender. Entonces, allí también nos da otra pauta. La siguiente, por favor. Los peritajes de balística y armas de fuego. Los peritos en este caso, pues, tienen que analizar todo tipo de accidentes o delitos que estén relacionados con las armas. ¿Por qué se dice armas de fuego? Fíjense que acá también, ay, ya pasó el panadero. Fíjense que aquí también tenemos el tema de los explosivos. Hay balísticos que analizan también los explosivos. Entonces, aquí podemos determinar si el disparo fue de manera accidental o fue de manera intencional, o en su caso, pues poder determinar las condiciones en las que se produjo. Este análisis pues se determina como un accidente con armas de fuego por parte del perito y pues también pues va a ser crucial para una reconstrucción del disparo, que fue lo que ya les expliqué en su momento. Es muy útil este tipo de información cuando pues hay tiroteos, cuando pues hay este tipo de agentes tanto de leyes civiles, cuando hay heridos, cuando los heridos no solamente es uno, sino son 5 o 6, y por lo tanto pues necesitamos conocer a grandes detalles pues los siguientes aspectos del análisis del peritaje en balística.
como lo comentaba al principio, pues no solamente vamos nosotros a llegar y acordonar y levantar, no, todo tiene una metodología, todo tiene una técnica. La balística es ciencia también, es como la criminalística. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que ver estos aspectos. ¿Cuáles son estos aspectos? La siguiente, por favor. Estos aspectos nos van a llevar a las pruebas de disparo en laboratorio. ¿Para qué yo necesito realizar estas pruebas de disparo? Primero, para saber si el arma está funcionando de manera correcta. Como lo comentaba en la parte del laboratorio, identificar el casquillo, identificar el proyectil, y de igual manera tenemos un tipo de pruebas que se realizan para las armas que no funcionan. Es decir, que todo ya es completamente manual, ya no es físico. ¿Por qué? Porque aquí, como el arma no está funcionando, puede ocasionarse cualquier accidente en el momento de este proceso, o en su caso, que el arma genera algún tipo de otra reacción. Entonces, aquí solamente dejamos, se engancha, y dejamos que el arma de fuego pues genere este resultado de manera rápida. Vamos a tener la parte del laboratorio, donde vamos a analizarlo, vamos a tomar las muestras debidas por haber. Nunca se nos dice solamente toma una prueba, no. El balístico sabe cuántas pruebas va a tomar, sabe cuántos impactos va a hacer, y de igual manera pues va a lograr identificar lo que a él ya se le estipuló como planteamiento del problema. Por eso son una de las pautas. La siguiente, por favor. El examen de armas y municiones. Como comentaba, al momento que nosotros llegamos a la escena, tenemos que, de manera visual rápida, es inmediata o mediata, tenemos que analizar el arma, tenemos que revisar el cargador, tenemos que revisar cuántas municiones tiene, pero también, como se puede observar, puedo verificar la matrícula, puedo verificar modelo, puedo verificar la fabricación, puedo verificar toda la información que a mí el arma de fuego me dé. Ahora viene la parte dudosa, en la munición. Cada fabricante de calibre 9, 223, 711, cada fabricante tiene una carga de proyección completamente diferente. Es decir, el Águila, Winchester, Fair Country, tiene una característica de proyección diferente. ¿Eso qué quiere decir? Que yo, al momento de recolectar las municiones del cargador, yo no las debo de agrupar, porque si cada uno tiene una carga de proyección completamente diferente, pues va a tener una trayectoria de velocidad completamente diferente, no va a ser la misma, aunque sea la misma arma. Ahora bien, si yo encuentro casquillos del mismo calibre, pero diferente fabricante, lo mismo. Es una recomendación que no te la dan aquí en México, sino te la dan a nivel internacional, donde hay que identificar qué fabricante tiene. Sí es el mismo calibre, pero es diferente fabricante, y hay que identificar la carga de proyección de cada uno de ellos. Ahora bien, ya tengo esto, pero resulta que en la escena hay dos armas de fuego del mismo calibre. Y dices, bueno, pues lo recolecto grupal todo, porque pues son de la misma arma. ¿Qué pasa? Tenemos agujas percutoras que son centrales y que son laterales. O en su caso, que la morfología de la aguja percutora es rectangular o es circular. Ahora, si yo lo agrupo todo, porque en ese momento no lo vi, cuando llego al laboratorio, identificas que hay dos marcas de aguja percutora completamente diferentes. ¿Eso qué quiere decir? Que son dos armas diferentes. Y por lo tanto, por eso no se puede agrupar.
¿Por qué? Porque estoy descartando información. Y lo que nosotros buscamos es que la información no se descarte, sino que tengamos más información útil para la investigación a la cual estamos haciendo. Y esos pequeñitos detalles que dirás, bueno, no me van a dar nada o no pasa nada si lo dejo ver, no, esos pequeños detalles los ve el perito particular y cuando el perito balístico particular observa ese detalle, de ahí se agarra para decirle al abogado, tienes esto, esto y esto, porque nosotros también le podemos aportar información relevante que el abogado tal vez no ha visto. Entonces, allí es donde esas pautas, donde estos pequeños detalles, pues deja mucho que desear en la investigación. Y sobre todo, pues que para poder hacer el examen necesitamos algo minucioso, necesitamos algo general, necesitamos conocer todo lo que se pueda, tanto del arma como las municiones. La siguiente, por favor. Tipo de armas y modelos. Fíjense que cuando hablamos de los tipos de armas y modelos, pues al momento del embalaje es el mismo. Tenemos las cajas de embalajes para armas cortas y armas largas. Es recomendable, la verdad, desde mi punto de vista, que se recolecte con estas cajas, evitar pues el uso de las bolsas, porque antes de esto, una de las actividades o puntos finales que tenemos es el levantamiento de huellas dactilares en el arma. Entonces, una de las cosas que sí ha pasado es que con la bolsa se llegan a tallar el arma. ¿Y qué pasa? Pues que se puede generar humedad, se puede ya no visualizar las huellas que estén estables y por lo tanto, pues aquí también nos dejaría un punto de deficiencia en nuestra investigación. Tenemos que describir que prácticamente estamos hablando de un encuadramiento del arma, tenemos que identificar su modelo para que de esta manera la cadena de custodia pues lleve la información completa de dicha arma. La siguiente, por favor. Cuando hablamos de los residuos de disparo, pues no solamente me voy a enfocar a las lesiones que se encuentren en el cuerpo de la persona, sino que en la investigación necesito conocer las prendas. Si la prenda llegas a CEMEFO y la rompes con una tijera, la tiras como residuo biológico, pues yo te puedo decir que es una mala práctica. Porque nosotros en esta parte buscamos identificar cuáles fueron las características que quedaron en la prenda. Si la munición, mi proyectil, primero perfora la piel, primero perfora la prenda, pues quiere decir que residuos de pólvora, la quemadura va a quedar en la prenda y por lo tanto me va a dar la información de una característica posible de trayectoria, si fue de contacto, si fue a mediana, si fue a larga distancia. ¿Por qué? Porque va a tener una morfología completamente diferente a como la estoy presentando aquí en la imagen. Vamos a tener el orificio, vamos a tener un pequeño punto que es a larga distancia y vamos a tener la parte desgarradora, que esa parte desgarre la prenda, pues quiere decir que el orificio se dio de contacto. Entonces, allí todavía tenemos esa característica o morfología de residuos de pólvora alrededor que me va a dar información también relevante. Y bueno, no puedo dejar los residuos de disparo en la parte de la piel del occiso, porque aquí también me va a dar información desde larga distancia, desde contacto por la quema de la punta del cañón con el contacto de la piel, o en su caso por la defragación de los gases que haya generado una ruptura completamente de estrella y por lo tanto pues voy a encontrar una lesión completamente desgarradora o el punto completamente dicho como lo tengo en la mano a una distancia considerada como media, donde solamente voy a encontrar un orificio y voy a encontrar residuos de pólvora adheridos a la piel. Entonces, es allí donde también pues tenemos que trabajar esa parte para poder dar mayor información en nuestra pericia. La siguiente, por favor. Y bueno, ya cuando
el abogado ya nos haya nosotros presentado toda la información que requiere, pues ya empezamos a trabajar las marcas del casquillo. Estas pues van a ser a través de microscopios para que se pueda analizar cuáles son las características que tiene, la morfología, la profundidad. También vamos a encontrar las placas de cierre que se van a poder encontrar a las orillas del proyectil. Estas placas pues no tienen una posición exacta porque van a ser de acuerdo a cómo se acomode el casquillo en el cañón corredera. Y pues voy a poder hacer una característica de comparación. Estas pues ya son más a detalle, que es lo que más te piden en una pericia, e identificar las marcas de casquillo, y claramente tenemos que pues determinar los tipos de calibre, si tiene la fabricación, el año, el fabricante, el modelo, pues poderlo manejar en nuestro dictamen. La siguiente, por favor. Bueno, ya que nosotros pues analizamos todos esos contextos, pues si en dado caso se llegaran a solicitar los análisis de pólvora, pues tenemos que pues hacer pruebas. Estas pruebas no las voy a hacer con un casquillo nuevo o un casquillo de alguna otra arma de cargo, sino la tengo que hacer con las municiones que vienen en el inicio para poder identificar pues el tipo de pólvora que tiene. Y de esta manera, pues poder dar un mayor enfoque. No la voy a encender la pólvora porque pues necesitamos saber si es de acción rápida o lenta, pero tengo que ver la morfología y normalmente, bueno, en mi caso hago esta comparación, observo la parte de las pólvoras, pero ya con una munición propia hago la comparación y enciendo la munición propia para saber si es la acción rápida o es lenta, ¿no? Pero como forma de comparación, las que son del proyectil, pues procuro no tenerla, se guarda en estos recipientes para que se siga conservando en su caso por cualquier información. En este análisis de pólvora, pues se hace un pesaje, pesamos esta pólvora y hacemos un análisis con la información que el fabricante nos da para determinar si corresponde o ha sido alterada. Acuérdense que también como hay armas artesanales o las que se conocen de manera clandestina como hechizas, pero son artesanales, pues aquí vamos a tener variantes de pólvora. Entonces es allí que buscamos esa comparación para poder identificar si la pólvora pues ha sido modificada o ha sido alterada para su función. La siguiente, por favor. Y bueno, ¿qué buscamos también en estos casquillos? Pues buscamos la huella dactilar. Esta huella dactilar que normalmente la vamos a revelar con material de dactiloscopía, pero pues para poderse procesar de esta manera lleva un proceso. Nosotros primero lo que realizamos es que ingresamos a cianocrilato el casquillo para que se pueda fijar y posterior a ello aplicamos reactivo. ¿Por qué realizamos esto? No estoy alterando ni tampoco estoy modificando nada. Estamos hablando que en su caso, puede ser latón, puede ser metal, puede ser acero. Hay que recordar que la munición está encamisada de plomo. Entonces, se vuelve aceitoso de tanto que se está manipulando. Aunque tú lo manipules con guantes, se vuelve sedoso el material del casquillo. Entonces, al momento que aplicas cianocrilato, lo vuelves poroso, es decir, le quitas todo el brillo porque el cianocrilato se adhiere al material y puedes ver la huella. Así es como lo trabajamos nosotros. Ha sido pues mejor práctico porque pues así nos da un mejor resultado. Aparte de que al momento que se genera la limpieza con la pluma de marabú, pues puedo observar completamente esta munición. ¿La puedes levantar? Sí, la puedes levantar, o en su caso, algunos peritos solamente le hacen fijación fotográfica, porque a veces no la vamos a encontrar tal cual, solamente la vamos a encontrar fragmentos de la huella dactilar, o vamos a encontrar imparciales. Pero en este caso, pues estamos encontrando completas y es donde tenemos que
aprovechar pues la información que nos está proporcionando nuestra huella dactilar. La siguiente, por favor. Bueno, ya en la parte de la trayectoria, pues tenemos que identificar qué calibres son, tenemos que hacer nuestras trayectorias balísticas, esas trayectorias balísticas se tienen que trazar a posición. En este caso, pues tenemos que buscar, como lo comentaba en la parte de la criminalística o en la balística de campo, donde tenemos que buscar dónde se encuentran alojadas estas ojivas en la pared y tengo que marcarlas con mis testigos métricos, tengo que hacer fijaciones fotográficas para poder anexarlo a la carpeta. Si tengo algún objeto o algo que ha sido disparado, en este caso, pues este teléfono fue disparado por un calibre 223 a mediana distancia, pues veo un estriado, veo la famosa telaraña de la parte del vidrio, pero veo el orificio bien dicho, ¿no? Lo trazo con mi trayector balístico, calibre 223, y pues a raíz de ello, pues puedo trazar la posición en la cual pues la ojiva quedó adherida, ¿no? Esta, pues a mí es una información completa que nos da, es un trabajo de campo completo. ¿Por qué? Porque reconstruir con información base es lo fundamental que nosotros podemos manejar y que para nosotros, pues como somos muy visuales, no somos tanto de escritorio, pues nos genera a nosotros mayor información y claramente pues al cliente le genera mayor certeza. La siguiente, por favor. Y bueno, ya para finalizar, pues lo único que puedo manifestar es que los peritos que se dedican a esta área balística, pues tienen que tener un amplio conocimiento de la ley. Y en este caso, si son peritos nacionales, conocer todos los códigos, conocer toda la información que esté relacionada con ella. Si somos peritos que nos vamos al extranjero, también tenemos que conocer la ley del país en el que vamos a trabajar, porque esto nos va a llevar la experiencia en la investigación del lugar. Hay un punto muy relevante en que otros países no cuentan con un manual de procedimientos de conservación y preservación, no lo cuentan. Y fíjense que México es el país que sí lo tiene y los extranjeros optan esa información de nosotros para poder trabajar en sus áreas. Estos especialistas que están en todas estas áreas, porque el balístico no solamente se va a encargar de hacer algo de campo, sino también trabajamos la parte de laboratorio, pues buscamos principalmente dar una certeza y sobre todo, pues que cuando llegamos al lugar de intervención, si hay armas, pues poder hacer algo complejo, analizarlas, estudiarlas y trabajar, pero siempre y cuando desde el punto de vista científico. Esa es la parte fundamental que tiene que realizar el perito para poder llegar a la audiencia. Y como ya lo explicaba en su momento, pues una de las pautas que necesita conocer el juez, los abogados, el cliente, la víctima, pues saber es determinar exactamente cómo y cuándo pues se dieron estos impactos. Pues muchísimas gracias. La siguiente, por favor, que es mi despedida. Muchísimas gracias por su atención y si tienen alguna duda, pregunta o comentario, estoy abierta a cualquier información. Muchas gracias, maestra, por habernos compartido estos comentarios muy interesantes, esta clase magistral, materia de balística, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a ver si tenemos algún comentario todos los participantes que están aquí. También, bueno, les comparto que nuestra señal está saliendo a través de nuestra página de Soy Ejecutivo Legal. Ahí pueden verla también, la grabación va a estar disponible para que la puedan ver una y otra vez también. Y bueno, nos comentan aquí que había unos problemas de audio. Dice, nos comentaban, sí, que había que arreglar unos problemitas. Sí, claro. Sí. Bueno, tendremos una pregunta a través de nuestras redes sociales que nos comparten.
Un dictamen en balística, ¿en cuánto tiempo se puede llegar a generar? Contando los días. Si contamos los días y si contamos con el material necesario para realizarlo, podemos trabajarlo hasta en 5 días. Esto a pasos agigantados, que no te falte ningún material, que tengas todo el material necesario, desde cámaras profesionales, desde tus trayectorias, tus hilos balísticos, tu medidor de ángulos, que conozcas el lugar exactamente, que ya hagas una inspección completa, que tengas un equipo de trabajo para poder apoyarte una semana. Ahora, si lo vas a trabajar solo, híjole, pues sí te llevarías hasta 2 semanas, y eso hablando de lunes a viernes, para que así puedas ir poco a poco armando tu dictamen. Porque ya la parte de la redacción, la verdad es la más fácil, es la más rápida. Lo que sí te lleva tiempo es la reconstrucción. Eso sí te lleva tiempo. Y si todavía vas a comprar el material, y si todavía lo vas a conseguir, pues en lo que lo consigues, en lo que te llega, te vas a llevar un cierto tiempo. La diferencia con la parte de los dictámenes de balística particular es que no tenemos un tiempo estimado. Es decir, tú le puedes decir al abogado cuánto tiempo tengo, y el abogado te va a decir, no, pues considérelo usted. Cuando usted me diga, porque así fue conmigo, ¿no? Yo le pregunté al abogado, ¿cuánto tiempo tengo para entregarte la pericia? De lo que usted considere, Eli. ¿Por qué? Porque pues no sé cuánto tiempo usted requiera, y pues tengo un año de investigación, tengo un año de pruebas, entonces usted me va indicando los tiempos. Claramente no te vas a llevar un año, pero entre más rápido lo entregues mejor, porque pues así tu parte económica pues no se ve afectada, ¿no? Y de igual manera pues tienes una retribución, de donde al momento que entregas tu pericia, pues es el momento en el que te están generando tu pago por realizar la pericia. La presentación ante la audiencia, pues va a ser después del año, cuando el abogado te lo determine, te va a decir, hoy tienes que presentarte, y te tienes que presentar. En algunos casos no es necesario que nos presentemos, todo va dependiendo también que el abogado te vaya explicando. Perfecto, muchísimas gracias. Nos hacen otra pregunta y dicen, felicidades maestra, muy buena exposición. Dice, ¿por qué es importante el análisis de los tipos de pólvora? Bueno, la importancia, como lo comentaba, es que cada uno tiene una carga de proyección completamente diferente, tiene una morfología diferente, y a través de ello, pues nosotros logramos identificar las características que vamos a tener en esa munición. Por eso es importante ese análisis. Aparte de ello, tenemos que identificar si la pólvora se encuentra en buen estado de todas las municiones, ¿no? Que es una de las principales actividades o funciones que se hacen en el laboratorio. Ok, muy interesante. Y bueno, pues, compañeros, ¿tengan algún comentario para nuestra expositora del día de hoy, la licenciada Perla Sofía de la Cruz Lara, que, bueno, pues nos ha compartido un tema sumamente interesante? Y bueno, si es así, bueno, pues tomen su micrófono y vamos a hacerle cualquier pregunta que tuviéramos por ahí. Y bueno, pues también agradecerle, licenciada, que, bueno, pues haya compartido con nosotros este interesante tema. La verdad es que nos ha dejado muy satisfechos con estos conceptos que nos ha compartido en esta sesión. Y bueno, pues no tenemos más que agradecerle. Y si no es el caso, bueno, pues compañeros, pues vamos a ir cerrando nuestra sesión. Maestra, muchas gracias también para no abusar de su tiempo. Y bueno, pues le haremos llegar su constancia vía correo electrónico también para que usted la tenga. Y bueno, pues le agradecemos de nuevo. Muchísimas gracias. Y nos vemos en la siguiente sesión. Sigan ustedes en nuestra página de Soy Ejecutivo Legal para ver los demás temas que tenemos. Y nuevamente, licenciada, en cualquier otra oportunidad, sabe que esta es su casa. Muchísimas gracias por la invitación, y claro que sí, quedo a la orden para cualquier otra invitación referente a algún tema en específico de la balística, pues con mucho gusto se las comparto. Les deseo una excelente noche a todos y muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas noches. Hasta luego.